Ustedes también le ven a eso, bien. Está girando, ahí está, dale. Santiago Hernández, no, chiquis, ustedes me quieren matar de la emoción. Por favor, qué grupete, Santiago Hernández, ¿qué haces? Deus. Bueno, sigue cayendo gente, por eso no empiezo, chiquis, porque les quiero presentar un esquema que hemos armado junto al equipo de cátedra, y si no me voy a tener que estar volviendo todo el tiempo a aceptar a la gente. Mientras tanto, lo que podemos hacer es lo siguiente. La propuesta de este seminario tiene que ver con una mirada sobre la cuestión digital en el siglo XXI específicamente, y si yo tuviera que elegir una palabra para definir el seminario, diría que es un seminario mutante. Este seminario es la tercera vez que se dicta, y ninguna de las 3 veces fue igual. Lo único que sí mantuvo a lo largo de estas 3 ediciones es precisamente ese recorte temporal del siglo XXI, de fijarnos en ese marco para tirar la mirada sobre la comunicación y sobre las cuestiones que estaban en conflicto en la comunicación en estas primeras 2 décadas del siglo XXI. En ediciones anteriores me acompañó el Pablito Sánchez. Me gustaría que se presente el equipo de cátedra, y empecemos por ahí por los más viejos. La primera persona que me acompañó fue el Pablito Sánchez, y después, bueno, se sumaron Pablo Nata, Gus Galdeano, la Cata Caramuti. Ellos son como el grupo primigenio de este seminario, así que no sé, preséntense también. Creo que nos conocemos todos, pero vale la pena. Pero yo soy la Nani Reynoso y nada. ¿Sánchez? Sí, claro, pensé que ibas a hacer una presentación más copada. Qué perro. Menos con un equipo así, ¿quién necesita enemigos? Regale una limpiada esa lente. Pensé que iba a ser más larga, así dije, bueno, hola, ¿cómo andan? Soy Pablo. Igual nos conocemos todos acá. Veo la lista de 57 personas y para mí va a estar bien esto. No sé quién sigue en las presentaciones. La Cata. Solo eso vas a decir, eso, bueno, está bien. Claro, eso no fue una presentación. No, un chiste. Fue presente, sos un Él, claro, él está ahí, dice, nos conocemos todos, bueno, supongo. Menos mal que también. te silenciaste. ¿Por qué? La Dani. Sí, no, porque digo, se le suelta la lengua y esto termina con Esmeralda Mitre, digamos. Es una secuencia muy complicada. Sí, saber leer los labios para seguirla. Bueno, Cata. Bueno, yo soy Katy Caramuti, también a muchos los conozco, para los que no me conozcan, estuve acompañando el seminario el año pasado, que lo estamos con el Pablo, el Nani, los Pablos, digamos. Y bueno, no sé qué más tengo que decir a mí que sea interesante, creo que nada más. Eso. En fin, estamos acá entre todos. Sí, está bueno que nos vayamos presentando todas y todos, en realidad también empezamos por ahí nosotros y nosotras que estamos habilitando este espacio que me parece súper interesante. Mi nombre es Pablo Nata, algunas y algunos me conocerán, muchos de los nombres que veo han sido alumnos de primero o de cuarto, y como decía un poco la Nani recién, el año pasado empecé a sumarme a este equipo de trabajo porque me parecían súper interesantes las discusiones que se daban en este seminario mutante, que me parece una excelente definición. Me parece que hay como que son al mismo tiempo conceptos y ejes que invitan a la reflexión. Una es el juego y todo lo que el juego implica, la cuestión del juego como la puesta en relación de habilidades, conocimientos, para recorrer algunos circuitos, pero también el juego como apuesta. Y la otra noción es esto de lo mutante, de lo que cambia, de lo que se necesita adaptar para sobrevivir, y que eso es como algo que también nos atraviesa en las comunicaciones desde hace al menos 2 décadas, todo este siglo. Así que bueno, muy contento de
estar acá por otro año más. Paso ahí la palabra al profesor Galdeano. Hola, hola desde el monte nevando. Está cayendo agua-nieve acá en el rancho. ¿Cómo les va? Hace mucho frío acá, pero está lindo este fueguito virtual y contento de estar acá compartiendo este espacio con amigues fundamentalmente, con exalumnes de primer año. Bueno, yo estoy hace 19 años en una cátedra de primero, no sé si hay alguien de por acá que anduvo por la cátedra de introducción. Ahí estamos en introducción y en el curso de ingreso, y tenía muchos deseos, muchísimos, además de trabajar con amigues queridos, reencontrarme con piberío más grande. Y me parece un hermoso espacio para pensarnos en este momento de la virtualidad que nos ha atravesado tanto, pensarnos nosotros, nuestro cuerpo, nuestras cuerpas, y bueno, también esto que decía el Pablo recién de reflexionar y celebrar también desde la academia, desde este espacio, poder potenciar algo que ustedes también lo han marcado y que me parece súper potente, que es el trabajo en las redes, que por ahí está un poco ausente en la formación de futuros comunicadores, futuras comunicadoras, poder abrir un espacio para pensarnos y para pensar también el conocimiento, la producción del conocimiento en estos momentos más que nada, ¿no? Donde, bueno, estamos, hombre, teclado, pantalla, ya lo va a desarrollar ahí la compañera, estamos ahí, ¿no? Con ese fuego. Extrañando mucho el aula, también hablo desde ahí, extraño mucho la copresencia, el cuerpo, el contacto, la mirada, ese espacio que es único y irreemplazable. Pero bueno, en este momento nos toca esta, y bueno, también le vamos a meter todo el juego que haya ahí. Juego y fueguito. Ahí paso la posta. ¿Se escuchó? Sí, perfecto. Silencio abismal. Sí. No sé si el Julio, la Vale o el Mati quieren seguir. Bueno, sigo yo. ¿Cómo andan? Soy Julián. Yo me sumo ahora al seminario en este año. Eh, Nada, cursé algunas materias con la Nani, hice movimientos, hice el otro seminario que ya no me acuerdo cómo se llama, Sobre medios sobre digitales, ¿era? medios Sí. digitales. Y me recibí el año pasado, así que nada, eso, sumándome acá. Hace tiempo que venía como pensando un poco, nada, la actualidad de los medios, de lo virtual, y ahora que nos interpela como cada vez más, digamos, y se nos mete en nuestro cotidiano cada vez más. Así que venía craneando eso y nada, qué mejor que hacerlo, pensar las cuestiones colectivamente. Así que bueno, cuando vi ahí, vía redes que la Nani convocaba a sumarse, de una. Así que bueno, esperemos que sea una linda experiencia. ¿Quién falta? ¿El cabeza por ahí? Ah, ¿el cabeza entró? Sí, sí entró. Sí, estoy acá, bueno, estoy sin cámara hoy de nuevo. Escucha Problemitas como si técnicos. el cabeza necesitara presentación en la ESI, ¿viste? O sea, el cabeza ya está. La mala fama. La mala fama, sí, Nani, la mala fama. Bueno, ya me conocen, Agustín es mi nombre, cabeza por adopción más que nada. Y bueno, la verdad que como para introducir, ¿no? El por qué me parece que estamos todos y todos acá es que sentimos la necesidad y nos damos cuenta de que las discusiones que por ahí convergen de alguna forma en este seminario son las discusiones que
nos hacen falta en la currícula académica del plan de estudio que tenemos atrasadísimo. Y creo que, bueno, que Amazonas y Bárbaros es un buen espacio para poner a discutir y a debatir distintas cuestiones mutantes, que me parece que es, como bien dijeron todos, la palabra que define este seminario. La comunicación muta y va a seguir mutando, y en nuestro rol como comunicadores y comunicadoras me parece que es fundamental poder analizarlo desde una perspectiva de actualidad. Y bueno, creo que este seminario es el lugar idóneo para llevar a cabo esas roscas, así que nada, bueno, bienvenidos, bienvenidas, y vamos a ver qué sale de toda esta flayada. ¿Vale? Aquí, estaba esperando. Yo me sumé después de haberlo cursado el año pasado, la verdad que fue muy bueno. Nunca había rosqueado tanto en un grupo tan chico, porque la verdad que el cuatrimestre pasado habíamos sido re pocos, y fue una experiencia, fue hermosa, porque es salir un poco de lo que nos vienen instruyendo desde hace 5 años atrás, y empezar también a poner en discusión eso. Hay muchas cosas de las que nos vienen diciendo o están tratando de enseñar, pero por ahí hay cosas de la realidad que nos vemos, que en este seminario se trabaja un montón, y que está bueno que empecemos a pensar sobre nuestro rol como comunicador. Nosotros tenemos toda la teoría, pero no la práctica. Y la práctica con el seminario el año pasado, la verdad que fue algo muy bueno. Y me arrojó un montón y me puse a pensar en, bueno, cómo seguirla, y dije, bueno, es la hora o el momento para empezar a hacer la ayudantía, así que acá estoy. Gracias, Vale. ¿Y nos queda el Mati? Sí, acá estoy. Mati. Hola, ¿se escucha? Sí, ¿Se corazón. escucha bien? Uh-huh. Ya han dicho todo, así que bueno, quiero agradecer a APRA por los premios. No, yo el cuatrimestre pasado recursé economía, movimientos, y me quedé rosqueando mucho con la temática, los temas, las posturas que teníamos, y bueno, cuando vi el tema de hacer el seminario dije, bueno, acá está el lugar que puedo tener para seguir rosqueando, así que desde mi humilde lugar acá aportando un granito. Gracias, Mati. Hola, Fusi, querido, ¿cómo estás? Y el Mati Gaitán también llegó. ¿Dónde estás, Mati Gaitán de mi corazón? Qué lindo. Esto es muy buen presagio. Empezamos un 1 de septiembre y un montón de gente que nos queremos un montón. Se puso hippie la Daniela. Yo les prometo que ya salgo de acá. No están acostumbrados a ver esto, pero bueno, la cuarentena me tiene como emotiva. Escúchenme, chiquis. Somos 62 cuerpitos acá, así que largamos. La clase está siendo grabada. Quienes lleguen tarde la pueden ver después, y si conocen a algún compañero o compañero que no haya podido venir ahora, le avisan que la clase va a estar grabada y después la compartimos, ¿sí? Voy a poner a presentar mi pantalla para que vean la propuesta que hemos armado con las compañeras y los compañeros de cátedra. ¡Ay, qué pelotuda! Bueno, ¿todo el mundo ve mi pantalla? Sí. 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 Fantástico. El seminario originalmente se llama Amazonas, Bárbaros y todo lo demás, cultura digital Cibercultura. y... No, perdón. Cibercultura en el siglo. Exactamente. A los fines prácticos van a encontrar en las redes como Amazonas y Bárbaros, nada más. Tenemos una cuenta de Instagram, tenemos un Facebook que estamos prontamente a desheredarlo y lo vamos a tener como un hijo que no lo vamos a reconocer más, no sabemos qué vamos a hacer. Estamos conversando de generar una cuenta de Twitter, y estamos conversando y tratando de ajustar cuestiones técnicas que probablemente ustedes en esta cuestión mutante y en esta cuestión sobre todo colaborativa, capaz que nos pueden ayudar a resolver, y hagamos transmisiones por Twitch, ¿sí? Bueno, el seminario es como
bien hesiano, ¿no? Esto que acaban de decir todos quienes forman parte de la cátedra. Básicamente lo que nos interesa es lo que comentaban mis compañeros de cátedra, en la propuesta que haya una permeabilidad al presente, una idea de no perder la capacidad de reacción al presente, y con presente nos referimos a un contexto cercano, lo que implica pensar situadamente, y esto también lo acaban de decir mis compañeros, como comunicadores, ¿sí? Por supuesto que vamos a permitir, tenemos todo un trabajo práctico, el trabajo práctico 0, dedicado a este segundo ítem de delirio y catarsis hesiana, que siempre es necesaria, más en un grupo endogámico como este, con un largo recorrido ya por la facultad, pero que tiene que ver también con uno de los objetivos del seminario, que es poder encontrarnos nosotros, dónde estamos parados en este presente y en este contexto del que estamos siendo protagonistas. Uy, perdón, me fui, mala mía. Y por sobre todas las cosas, este tercer ítem que dice una mirada analítica sobre la comunicación en el contexto cercano y actual, sobre todo además en un recorte particular que tiene que ver con este siglo XXI y específicamente con el momento de pandemia que hace unos meses se nos ha impuesto, ¿sí? Cuando nosotros les consultamos no había, digamos, no se había movido tanto, estuvimos haciendo algunas encuestas en la cuenta del Instagram, que se llama Amazonas y Bárbaros, y estas eran las cosas más o menos que ustedes nos contaban, que tenían ganas de chusmear y de hablar. Yo no sé, Vinilo, si vamos a poder lograrlo, y si eso nos va a traer algún problema, después que logremos volarte el bocho. No sé, deja un escrito que no tenemos la culpa de nada, que esto lo pediste vos, qué sé yo, no sé. Vamos a intentar que sea un seminario dinámico, sobre todo por esta cuestión de ida y vuelta con ustedes constantemente, por ahí no las primeras clases, que van a tener que ver con como un acomodamiento y una construcción en común con ustedes de un vocabulario común para que nos entendamos, pero sí después, el tramo final del seminario, los protagonistas van a ser las y los protagonistas van a ser ustedes, y digamos, la construcción del seminario y de las propuestas que salgan va a estar a cargo de ustedes. También les consultamos por los consumos culturales, los consumos en general, de redes, de periodísticos, culturales, que estaban curtiendo en este momento, y saltaron, si bien pocas cosas, como muy variadas, ¿sí? El TEBI ahí sostiene todavía el diario por suscripción, una cosa que Scolari diría que es esos lugares de frontera en donde dialogan dos interfaces y ninguna se acaba de extinguir, ni la otra de pisarle la cabeza del todo a la anterior. Entonces, nada, puede ser interesante que miremos eso, precisamente, cómo algunas especies mediáticas se las ingenian para seguir sobreviviendo. Justo también Vinilo dice esto de las sesiones de artistas locales, me imagino que tienen que ver con sesiones virtuales que hemos estado consumiendo todos. El Joaco Bernal nombra los consumos que tienen que ver con YouTube, que es uno de los pilares también que vamos a discutir en este seminario, frente a la hegemonía de los medios tradicionales, cómo está horadando la cantidad de producciones que han saltado en YouTube. Entonces, bueno, de alguna manera constatamos, podemos rehacer esta encuesta, nos interesa mucho escucharles también en este sentido que están consumiendo ustedes, para que nos cuenten más. Pero básicamente entonces, en función no solamente de eso, sino de la rosca que nosotros ya veníamos como equipo de trabajo trayendo, nos planteamos los siguientes objetivos, que siempre, esto quienes han cursado otras materias conmigo saben que yo esto lo respeto a rajatabla. Cuando le pido a alguien que haga algo por mí, le explico para qué, ¿sí? Y que te den los objetivos en el marco de un cursado, es eso precisamente. O sea, ¿para qué te pido que me acompañes este cuatrimestre? Para que veamos estas cuestiones, ¿sí? En principio, esto de la lectura crítica, de mirar el circuito que tiene que ver con lo que circula en lo digital, en el mundo de lo digital, y echar una mirada crítica sobre todo eso, ¿sí? En ese marco de la cibercultura, tratar de visibilizar, identificar qué disputas se dan y qué disputas políticas, culturales,
y o estéticas en ese mundo, y quiénes son los protagonistas de esas disputas, y qué se disputa finalmente. Hay una disputa discursiva, hay una disputa por un poder real, hay una disputa ¿por qué? Por formación de comunidades. También reflexionar sobre la figura y el rol de esos productores de contenido digital, digamos, pueden ser llamados youtubers, pueden ser llamados influencers, lo podemos discutir también a eso, cómo enunciamos y cómo nombramos a estos productores de contenido en la era digital, y también identificar las formas de circulación, legitimación y recepción de contenidos hoy. Hoy quiere decir en el siglo XXI, y no es caprichoso ni es solamente porque seamos autorreferenciales, que somos habitantes de este siglo XXI y nos vamos a regodear en eso. Ese hoy, ese siglo XXI, y todas esas formas de circulación, legitimación y recepción de los contenidos, las vamos a contrastar con las del siglo XX, las vamos a poner ahí, una al lado de la otra, para de alguna manera entender también de dónde venimos, cuáles fueron los procesos, qué cosas se cayeron, qué cosas dejaron de funcionar, qué cosas se reemplazaron de todo esto de la circulación, la legitimación y la recepción de los contenidos del siglo XX al siglo XXI. Y por último, y a mí esto me parece lo más importante en cuanto a cómo nos vamos a llevar a lo largo de este cuatrimestre. Hemos estado conversando de manera amable y graciosa, que nos conocemos todos, que ya sabemos quiénes somos. Ustedes están transitando el último tramo de la carrera, no son estudiantes de los primeros años, entonces, como cátedra esperamos que ustedes practiquen la autonomía pedagógica. Quienes han cursado conmigo también deben estar cansados de escucharme hablar de esto, pero de verdad, como docente, también quiero escucharlos al Gus y al Pablo, pero a mí personalmente como docente me parece que es el mejor ejercicio en el que les puedo acompañar en su formación, más allá de los contenidos específicos de las materias o los seminarios que se me ocurran. Digo, que ustedes puedan practicar de verdad la propia construcción de conocimiento de ustedes, y creo que ese es el 80% de mi tarea docente. Entonces voy a seguir insistiendo con esto, con lo cual, mi fin no es ser amable con ustedes. Digo, quienes no estén dispuestos y no compartan esta idea, digo, no, el seminario tiene estos términos y tiene que ver mucho con esto de la propia construcción de conocimiento, y sobre todo el cuestionamiento entre ustedes, entre pares, en las discusiones y los abordajes que vayamos desarrollando a lo largo del cuatrimestre. Pablito, Nata y Gus, no sé si quieren ustedes decir algo al respecto, después de esta cosa así media heavy que me salió a mí. No, me parece, no, me parece que está muy bien, sí, me parece que está muy bien esto de los objetivos, de qué buscamos, del lugar en el cual nos paramos, esta intención de lectura crítica, que implica tratar de analizar los procesos que se están produciendo sin una condena a priori, pero tampoco sin un festejo de la liberación que produce la tecnología. Y es importante esto que decías al final, porque de alguna u otra manera también acá nos encontramos en el intento de establecer una relación que sea productiva de muchas maneras, y en productiva quiero decir eso, que todos y todas podemos aprender cosas nuevas, y que no es el espacio de la explicación quizá, el espacio de nosotros leímos todos los materiales y venimos ahí con una lectura salvadora, sino la puesta en tensión de aproximaciones diferentes a los materiales que son comunes, pero que también aparecen cosas nuevas, aparecen cosas que no tienen que ver con el libro, que no tienen que ver con el texto escrito en el papel. Por ahí, reforzar esa idea. Bien. Gus y todo el resto de la cátedra, perdón, chiquis, lo que quieran comentar. Todo ahí en esa sintonía, releo los verbos de los objetivos, y me parece que la cosa va por ahí, está clarito ahí en las acciones propuestas en los objetivos, para no sobrecargar con la información y aburrir.
Y lo otro también, esto interesante que se produce en este momento y que continuará durante 4 meses, que es la de generar una comunidad también, una comunidad de interlocutores críticos para pensarnos y para pensar esta realidad en la pandemia, con ese atravesamiento que siempre tratamos de hacer de comunicación, sociedad, cultura, y cómo eso entra en juego en esta dinámica nueva, disruptiva que nos ha tocado atravesar, ¿no? Me parece súper valioso eso de focalizar en las acciones de los objetivos, ¿no? Eso nomás. Gracias, Gus. No sé si las chicas tienen algo más para decir. Sí, empezar a cuestionarse cuáles son los medios que consumimos, de qué forma lo consumimos, y prestar un poco atención al contenido. Hablamos mucho sobre la fake news y cómo eso afecta al entorno, y mucho más ahora que estamos todos en cuarentena, ver también ese tipo de tratamiento, de por qué se hacen tan virales. Al igual que me llama un montón esta categoría de los nuevos streamers. Yo consumo mucho Twitch, por ejemplo, y hay muchas personas que se categorizan como productor de contenido. Entonces, empezar también a ver esas figuras nuevas que se están apreciando mucho más ahora en la virtualidad. Totalmente. Bueno, y de alguna manera el programa del seminario, que es la propuesta que hemos pensado, la hemos esquematizado en este pequeño cuadro que, bueno, nada, con estos ejes temporales parece muy ambicioso, pero en realidad el recorte está acá, el corazón del seminario es esto. El planteo intenta ser precisamente en esta cuestión interactiva y mutante, no una cuestión que sería mucho más simple, por ahí dual, de quedarnos en estas dos cuestiones, que son las que por lo general estamos acostumbrados como comunicadores a pensar, quienes dicen, quienes enuncian y quienes están del otro lado, consumiendo, recibiendo, oyendo, leyendo, como le quieran llamar. Pero nada, no podemos escindirnos de una temporalidad, una cronología que nos ha llevado a este recorte particular, que es la propuesta del seminario. Este sería el contexto en el que nosotros nos vamos a mover en estos 4 meses, este siglo XXI, y particularmente estos meses de pandemia que han generado una infodemia, y que se articulan estas 3 patas que tomamos la decisión como cátedra de enfocarnos en esas 3 patas. Para mirar este recorte particular, nos vamos a sentar en bibliografía, en propuestas teóricas, en conceptos presentados por distintos autores, no muchos, la verdad que vamos a tener una bibliografía bastante, un listado bibliográfico bastante cortito. De alguna manera el piso lo constituye un libro que venimos trabajando, y un autor que venimos trabajando. El libro se llama The Game, el autor es Barico, y sobre todo en la propuesta que él hace en este libro, que tiene muchísimo que ver con lo que propone el título ya, esta cuestión de la gamificación, de cómo las nociones de lo lúdico, del juego, con objetivos a corto plazo y recompensas, con posibilidades de comprender cómo puedo superar obstáculos de manera muy fácil, cómo esa idea de lo que se puede aprender jugando fue desplazando a la vieja idea del siglo XX de que lo que valía la pena, lo que servía, me tenía que costar un esfuerzo intelectual, mejor todavía si era intelectual, y fue apareciendo como una mancha de aceite esta idea del juego, ¿sí? Entonces, las ideas fuerzas sobre las que nosotros nos vamos a sentar a lo largo de este seminario, primero es todo el planteo del libro, y segundo es esto que ha adelantado el Pablo Nata hace un rato, o el Gus, no me acuerdo, que tenía que ver con lo que Barico menciona como el logotipo de nuestra civilización, que es la continuidad, la secuencia, la relación entre hombre, teclado, pantalla,
la frase original es hombre, teclado, pantalla, en el libro está así, yo le agregué dedo, porque a partir de que se volvieron táctiles las pantallas, es como que, bueno, es ahí, es el dedo, lo que nos conecta con ese otro mundo, que no sería el mundo real, sino el mundo digital. Entonces, esta es una idea muy poderosa que nosotros vamos a desarrollar a lo largo del seminario, y que tiene que ver también no solamente en la conexión, en lo que pasa en ese hombre teclado pantalla, sino intelectualmente, digo, a lo que uno accede, sino también qué lugar ha ido tomando el cuerpo en esas mutaciones de la relación hombre teclado pantalla. Y por otro lado, lo que les decía recién, esta idea de que nada que hoy funcione en el mundo en el que vivimos tiene posibilidades de sobrevivir si no tiene aquellas características lúdicas que son el patrimonio genético de los videojuegos, ¿sí? Esto ahora les va a parecer en el aire y no van a entender mucho. Vamos a ver la cronología por la cual Barico dice estas cuestiones y dónde inicia él, dónde fecha él, el lugar donde empieza esta revolución, que tiene que ver con una revolución mental, y es la fecha en que él da inicio a esta mutación, a estos cambios, tiene que ver precisamente con la aparición de un videogame, de un videojuego que es el Space Invaders, ¿sí? Entonces, eso sucede en 1978, y ese va a ser, si ustedes quieren pensarlo cronológicamente, nuestro punto de partida del seminario. Pero volviendo al recorte espaciotemporal que nos va a ocupar, les decíamos que tiene 3 patas este seminario: la data, los que dicen y los que ven, oyen, leen esos productos, ya sean periodísticos, informativos, culturales, que circulan por el mundo digital. Como el recorte es la pandemia, infodemia, es algo que yo les decía cuando nos presentamos, nos ha sido impuesto, ¿sí? Ninguno de los que estamos acá hemos elegido esto. Entonces, hay una dimensión que nosotros queremos trabajar y que por ahí hemos discutido y no la tenemos del todo claro, pero queremos transmitirles la idea que tiene que ver con la importancia de un yo, de una subjetividad que se ha visto atravesada por una situación global, impuesta, no deseada, en la que no la hemos pasado bien. Probablemente ahora estemos en otra situación, pero digo, los primeros meses fue una imposición que padecimos todos. Entonces, una de las dimensiones importantes del seminario va a ser ese yo. De hecho, les anticipaba, el trabajo práctico número 0, que es el trabajo que a nosotros nos va a servir de alguna manera para mirar con qué jugamos, vamos a poner las cartas sobre la mesa todos con ese trabajo práctico número 0, trata de esto, trata del yo, ¿sí? Trata de ver dónde estamos parados todos, ¿sí? No sé si Pablo, Gus, el otro Pablo, la Cata, Mati, quieren decir algo respecto de esta dimensión. Chan, 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 chan. Sí, para mí hay como muchas cosas sobre el tema del yo. Digamos, no es lo mismo decir yo en el siglo XXI que decirlo hace 20 años, y no es lo mismo decir yo antes y después del COVID. Me parece que a su vez que es una dimensión subjetiva, toda dimensión subjetiva tiene que ver con un plano de definición colectiva y de definición performática, que tiene que ver con construcción afectiva, tiene que ver con roles en los que se pone el cuerpo, digamos. Este human centipede que diseña Barico del hombre que ya es hombre, digamos, podría ser otro tipo de corporalidad, con otro género o con otra especie, unido a un teclado o a otra tecnología. Es de esta época, pero digamos, el yo siempre es definido socialmente, me parece, y creo que lo que tiene interesante el texto de Barico, lo que tiene interesante este contexto es relevar nuevas formas de contacto con la materia y con las otras personas, digamos. Tiene que ver con la sensibilidad que tenemos en el contacto con las superficies. Lo que pasó con el COVID por ahí fue que las superficies se volvieron peligrosas, y el contacto con el teclado, digamos, ahora hay que higienizarlo, y tiene que ver un poco con todas esas cuestiones que nos conectan con el mundo, que nos median con el mundo. Por eso me parece que yo siempre va a ser una dimensión ficcional, egoísta,
idiota en el sentido etimológico de la palabra idiota, y que lo que se puede hacer con el yo es traicionarlo. Y, digamos, y eso es lo que tiene que ver con la política hoy en redes sociales. Siempre es, yo soy Charlie Hebdo, yo soy la Amazona, yo soy esto. Yo digo, bueno, yo no será nosotros, digamos, esto de yo me voy a contagiar con otro, no sé, digamos, me parece que el yo es un terreno en discusión muy interesante para pensar la política y las redes sociales hoy, sobre todo porque es todo yo, digamos, la creación de un avatar. Hay un par de comentarios que están interesantes y me parece que sería bueno escuchar estudiantes. Bueno, terminamos la presentación, así tienen una visión global y largamos con el comentario de ustedes, chiquis, ¿sí? ¿Puede ser? Me parece que está buenísimo lo que dice el Pablo, ahí ya poner en crisis ese concepto del yo, que es un concepto típicamente moderno, un concepto que aparece en los últimos 200 años, que aparece como noción de autor también. Me parece que está bueno porque no tiene que ver solamente con la subjetividad, que es cómo me atraviesan a mí las cosas, sino, si lo cruzo con esto del juego, bueno, el juego es un yo, es difícil un juego colectivo, pero es posible. ¿Cómo construir juegos colectivos que no sean los viejos juegos de mesa, de las mesas del siglo XX? La posibilidad de pensar inserción en las redes o en el mundo virtual a partir de la necesidad de cambiar las cosas tal cual son. La tecnología también permite un refuerzo del statu quo, de lo que viene siendo, de las cosas como son, del control, que lo lleva a un lugar, pero también tiene una potencialidad de cambio, una potencialidad de encuentro que está bueno explorar y ver si se puede explotar. Bien, gracias Pablo. Y todo esto que venimos conversando, pero que la perspectiva de ese yo, porque es lo que nos nuclea, porque es lo que están estudiando ustedes y es a lo que nos dedicamos todos, sea la comunicación. El prisma que va a usar ese yo para mirar es la comunicación, es la disciplina, ¿sí? Nosotros, si bien es la subjetividad la que está atravesada por este momento de pandemia, nosotros somos comunicadores y estamos reunidos por eso. Como la comunicación, digamos, va a ser ese prisma a través del cual vamos a mirar en este momento de pandemia, en realidad lo que nosotros vamos a abordar es una de las consecuencias que tiene que ver con esta infodemia, que se estalla en millones de posibles abordajes, ¿sí? Entonces, por eso lo hemos enunciado así de manera muy general, pero se puede desgranar en lo que ustedes vayan construyendo a lo largo del seminario. Una de las tres patas que nosotros pensamos, en las cuales pensamos picar y después hacer linkear con las otras dos, tiene que ver con la data y con el rol que en esta pandemia ha cumplido la data respecto de situaciones anteriores. Y específicamente dos cuestiones. ¿Cómo la estadística, el número, el dato estadístico ha cobrado una centralidad en todos los análisis que por ahí no tenía tanta presencia antes de esta situación pandémica, al igual que el discurso científico, sobre todo el médico, del cual nos hemos estado usando y lo hemos estado haciendo circular como nunca antes, ¿sí? Si bien siempre hay otras enfermedades y el discurso médico está presente porque tiene una legitimidad social que, bueno, los comunicadores no tenemos, por ejemplo, ahora hay como una presencia con otra legitimidad que circula por los medios de comunicación, sí como nunca antes. La otra pata es esto de quienes enuncian, los que dicen, y ahí en esta cuestión de los que dicen, arrastramos un planteo que ya era evidente en las ediciones anteriores del seminario y que es la disputa entre medios tradicionales y todo lo que surge a partir de las redes y lo que circula en YouTube. De hecho, ya mientras estamos conversando, YouTube también está teniendo una crisis. Todo lo que hemos mencionado respecto de Twitch empieza a resquebrajar el monopolio de YouTube. Hay voces que ya cuestionan
la censura en YouTube, voces desde adentro, digo, generadores de contenido que están repensando esa plataforma, entonces se suma otra disputa más, pero bueno, esa sería lo que miraríamos en este cuatrimestre, en esta pata que es los que dicen. Y por último, los que ven, oyen, leen, pensando en todos estos términos de manera amplia, y también cuestionarnos en cómo los rotulamos, nos posiciona también a nosotros en cómo pensamos la comunicación. Es muy distinto hablar de audiencias, que ojalá ya echemos por tierra esa palabra, que de comunidades o de prosumidores. En la enunciación estoy tomando posición respecto de qué miro y cómo lo miro y cómo produzco contenido para esos que están del otro lado. Y estas tres patas que acabamos de mencionar, atravesadas y analizadas todo el tiempo por una perspectiva de género, de clase y de raza. Hago un parate, no sé, cátedra, si quieren comentar algo. Bien, no, a mí simplemente me gustaría como rescatar algunas cuestiones, digamos, porque me parece también que estaría muy interesante escuchar a los estudiantes que están aquí presentes. Simplemente esto, digamos, como por ahí es mucha data, cuando lo escuchaba, digamos, como mucha data junta, digamos, y como que la idea también que expresa este presi y este esquema, digamos, es construir una mirada contemporánea a lo que está sucediendo actualmente, digamos. Justamente este recorte, digamos, de marcarnos en el siglo XXI y en la pandemia es la construcción de esa mirada que está pasando actualmente, y por eso es clave que lo construyamos, digamos, entre todos, digamos, también rescatando lo que decía el Pablo Nata. No es que va a haber una cuestión de que va a haber un cuerpo docente que da material y data, y de otro lado un cuerpo estudiante que tiene que receptar esa data y rendir, sino como construir entre todos esa mirada contemporánea a lo que está sucediendo, que bueno, también como mencionaba el Cabeza al principio, falta en el plan de estudio y sobre todo en el rol de comunicadores, digamos. Nada, me parece que ahí hay como una falencia a tener en cuenta, digamos. Bien. ¿Estamos? Eso, que hable, ¿sí? No, perdón, Catita. No, eso, nada, me gustaría escuchar a estas 60 personas que están aquí. Sí, avancemos. Sí, perdón, también está buenísimo. Sí, Llamo la atención sobre eso último que tenés ahí en pantalla, que totalmente. le llamamos interseccionalidad, le llamamos así, que me parece que también en los debates contemporáneos en relación a cómo pensar la sociedad, esa interseccionalidad es fundamental. Deja atrás, de cierta manera, la discusión sobre la lucha de clases, por decir algo clásico del siglo pasado, y la complejiza de una manera muy interesante. Quizá el concepto más complejo, o no más complejo, más alejado a priori para nosotros sea el de raza. Pero ahí otra vez podemos deconstruir el sentido común de que somos todos de la misma raza y que bajamos todos de los barcos. Creo que la discusión de género cruzada, que no anula ni subsume a la de clase, que tampoco anula y subsume a la de raza, es algo difícil de pensar, pero muy nutritivo para pensar hoy el uso de las tecnologías, de los aparatos, de los programas, etcétera. Yo me quedé pensando, antes de pasar ahí a escuchar a los estudiantes, que me recontra interesa, en esta me gusta mucho pensar, trabajo mucho con el lenguaje, y me gusta mucho pensar en las metáforas. Y hay algo que en este libro, que es de base, aparece mucho, que es esta idea, bueno, que la Nani ya lo va a desarrollar, capaz que en los próximos encuentros, pero esta idea de mapa en el que nos estamos moviendo en este momento, también me gusta pensarlo, cómo cambió y nos cambió en este yo las mediaciones, y fue de una manera tan intempestiva, tan gruesa, tan fuerte, que la data nos atravesó, la subjetividad, pero también nos atravesó en las prácticas más
más concretas, más sencillas, más cotidianas, ¿no? Esto seguramente lo estamos viviendo y es parte del insumo del práctico número 0. Estas mediaciones que antes eran más construidas en un espacio-tiempo con otros y que por momentos, hablo como docente también, nos fueron impuestas prácticas para las cuales no estábamos preparados. Y eso me parece que es un dato muy interesante a trabajar así en esta relación que también está estableciendo el Pablo, en esta interseccionalidad género, clase, raza. Esto intempestivo de lo pandémico y de la data, cómo nos atravesó también en esa interseccionalidad. Bien, gracias, Gus. Bueno, entonces este es el panorama general, digamos, este es el recorte que les proponemos, en el cual les proponemos ahondar y profundizar. Ahora bien, esto no es generación espontánea, esto no apareció porque sí, ni de la noche a la mañana. Entonces la idea también es mirar un poco cómo se construye ese camino hasta esta situación, hasta estas circunstancias actuales de la comunicación. Y, como les decía hace un rato, nuestra cronología de nuestra base teórica empieza acá, con la aparición de este videojuego en el año 1978. Pero hay, digamos, una cronología que también menciona el libro, pero que les queremos invitar a pensar también, y que tiene que ver por ahí, para también pensarlo situadamente, ¿no? Y recogiendo lo de la interseccionalidad de raza, género y clase, pensar también eso como, tenerlo como un llamador constante para no comernos el viaje de que, ay, la tecnología es lo más maravilloso que nos ha pasado, vamos todos ciegos para allá y no cuestionemos nada, ¿no? Pero volviendo a esto, digo, pensar en esto del yo, y sobre todo en cómo el cuerpo fue teniendo cada vez menos injerencia en las actividades lúdicas, ¿sí? Yo acá puedo incluso irme en una cronología mucho más atrás, en donde los cuerpos, nada, pienso, qué sé yo, en la rayuela, en la payana, en el viejito, en la escondida, en el choripoli, cosas que de verdad implicaban el cuerpo, la corporalidad, la materialidad del cuerpo que se te lastimaba. Ese cuerpo fue dejando de existir hasta que se configuró del todo esta noción y se asentó esta noción de hombre, teclado, pantalla, que nace en este momento, y que de alguna manera estas ideas van a ser las que nos van a guiar en el recorrido. En esa idea de cómo llegamos hasta acá y qué cosas se pusieron en cuestión y dejaron de funcionar de ese siglo XX del que venimos, hay un planteo muy interesante de Scolari, que es otro de nuestras muletas teóricas en las que nos vamos a apoyar, que tiene que ver con esto que él plantea de la obsolescencia de las interfaces o la crisis de las interfaces que tuvo lugar en los últimos 30 años del siglo XX, y que es interesante retomar la noción de interfase de manera amplia como la toma él, que define que una interfaz es una red de actores humanos, tecnológicos e institucionales, lo cual, digo, con ese triángulo, con esa triada, a nosotros, como esqueleto, nos permite, como matriz, nos permite aplicársela a muchas cuestiones que de verdad están fallando y que no están, digamos, funcionando en el contexto actual. Se la podemos aplicar a la educación, se la podemos aplicar a todo lo que, a las propias formas de producción de conocimiento, se la podemos aplicar a los partidos políticos, claramente, a todos aquellos espacios de representación de otros. Entonces, bueno, esta noción de interfaz nos va a acompañar y va a ser en los planteos de Scolari, no solamente con la cuestión de interfaces, sino también con lo que es el planteo de él que hace de ecología de medios, y por supuesto esta noción de mutaciones en esa ecología de medios y cómo las distintas especies se van readaptando y relacionándose entre ellas. Vamos a ver también este mundo y este recorte a partir de la mirada de Scolari. Y por último, algo que también quiero que hagamos con el siglo XX, que de alguna manera se había pensado o se prometía frente a una humanidad como
la cúspide del pensamiento racional, la cúspide del cientificismo, el siglo al cual íbamos a llegar de manera madura con todo el desarrollo de la filosofía, todas las ciencias, las ciencias exactas, las ciencias... Entonces, ¿qué hicimos en ese siglo XX? En realidad, que iba a ser, supuestamente, teníamos supuestamente todas las herramientas para hacer lo más de lo más, ¿sí? Y no. Nos mandamos 2 guerras mundiales, nos cagamos matando entre todos durante décadas por una noción como la noción de frontera, por ejemplo. Entonces, digo, así como el siglo XX implica una decepción de alguna manera, porque casi nada de lo que era prometido llegó a buen puerto, la idea que propone Barico también es esta noción de veamos las cosas del otro lado, da vuelta el mapa, mira desde otro lado, párate en otro lugar que a lo mejor se ve distinto. Entonces él propone esta idea de que no es que estemos frente a una revolución tecnológica, estamos frente a una revolución mental, solo que hay que dar vuelta el mapa y poner al principio la revolución mental para entender qué es lo que dio como resultado una revolución tecnológica aceleradísima que se disparó en mutación de dispositivos en menos de 10 años. No sé, pensemos en cómo eran los celulares hace 15, ¿sí? Hace 10, 15 años. Entonces, digo, esta idea de que lo que estamos viviendo es una revolución mental y no que puede dar a luz un nuevo paradigma de producción de conocimiento y no una revolución tecnológica que sería algo de verdad mucho más superficial. Esas ideas vamos a cuestionar de ese siglo XX y las vamos a recorrer, vamos a tratar de desarmarlas en su progresión hacia un siglo XXI. Y por último, esto que queda por fuera del recorte del seminario, pero que existe y del cual vamos a ser parte, si no nos caga matando el coronavirus o un bondi cruzando la calle, que es el futuro, y tiene que ver ya con ustedes como protagonistas, como les decía al principio, en las primeras clases vamos a hablar bastante nosotros, ya después de la tercera clase los protagonistas son ustedes y tienen que construir una propuesta para trabajo final que tiene que ver, nosotros les tiramos esto, ¿qué van a hacer con esto ustedes? ¿Sí? Es un seminario altamente propositivo, ¿sí? el que venimos a compartirles, a traerles, y en realidad es un seminario en el que van a tener que trabajar mucho a pesar de la corta lista bibliográfica y la selección de materiales que hemos intentado hacer, que tienen que ver mucho más con materiales audiovisuales que con textos, pero digo, más allá de esa poca cantidad de material bibliográfico, el trabajo, porque el trabajo de producción de conocimiento va a estar a cargo de ustedes, ¿sí? Así que, nada, este es el planteo de seminario. Ahora sí, se entendió, digo, estuvo claro el planteo. ¿Tienen alguna duda? Voy a dejar de presentar. Sí. Les escuchamos lo que quieran comentarnos. Y ahora nos salen con la pregunta: ¿cuánta falta puedo tener? Y me pego, me corto, 8. No, qué horror. ¡Ay, parcial! ¡Ay, parcial! ¿Va a tomar lista? ¿Se puede promocionar el seminario? ¿Se puede pulsar la monografía? Bueno, chiques, ¿qué onda? ¿Qué les pareció? No leí nada del chat, así que cuenten. Nada memorable en el chat. No, sí hay un par. Auschwitz. Algunos dicen cuando hablabas de brutalidad del siglo XX, Auschwitz intensificado. Y yo pensaba que también, al mismo tiempo, después de la guerra, fueron las mejores décadas de la historia de la humanidad en torno a avances en la medicina, avances en la calidad de vida, en la educación, de millones y millones y millones. Fueron los 20 años dorados de la historia de la humanidad, más o menos. Menor cantidad de muertos. Llegar el 2020 en cuarentenados. Sí, no, antes, después vino Corea, después vino Vietnam. Pensar, y ahora esto. Desde dónde sale el internet, ¿no? Porque no es que surgió de la nada. O sea, todo viene relacionado con esto de las guerras o los ataques
y cómo fue avanzando de forma instantánea, y siempre te lo plantean como algo novedoso. Pero pensar en esta revolución mental de instantaneidad y tecnológica, en cómo vamos avanzando, que se pongan ahora los estudiantes en el lugar de les que oyen y les que ven. Bueno, chiquis, les escuchamos. Me parece también que está bueno pensar en un, o sea, como quiénes son realmente los que van a entrar en este momento tecnológico, ¿no? Hay tanta gente que no tiene accesibilidad, sobre todo en Latinoamérica, digo que es como un tema para repensarlo, ¿no? Nosotros estamos por Zoom y hay gente que no tiene un teléfono, no tiene internet o lo que sea. Comparto ahí, comparto ahí que la cuestión de clase tiene que estar presente, no como un esquema rígido, sino como la oportunidad que hay, en definitiva, para formar parte de un mundo que cada vez se va tornando menos humano. ¿Se escucha algo? Todo. Sí, yo pienso en Ahí eso va. también, como que ahí hay una tensión muy fuerte, porque ¿cómo, o sea, a través de qué mecanismo, de qué estrategia podemos recuperar en la virtualidad esas ideas? Digamos? O sea, no la idea, sino el sentirlo realmente en carne propia, esto de la raza, el género, la clase, porque muchas veces pasa eso, uno, no sé, lee mucho, está todo el tiempo consumiendo, como que es un cerebro nomás, el cuerpo está tendido ahí, como la sábana, viste, que uno las deja un par de días ahí. Entonces eso, como que a mí me preocupa, porque digo, bueno, está bien. Al fin y al cabo también esto de al final del día uno se siente mal y dice, la puta madre, termino diciéndole cosas a gente que me sigue y todo esto de los algoritmos que definen hacia dónde va la información, que me escucha Instagram, como que eso, ¿cómo lo hacemos? Y yo creo que la pandemia un poco nos devuelve esta idea de, bueno, poner en primer lugar la revolución mental, contra la revolución tecnológica, pero justamente porque ahora también tenemos un hecho para no hacernos pelotudos, digamos. Es como que siempre falta algo. Está todo bien con la virtualidad y el encuentro virtual, pero hay algo que no. Yo creo que hay como algo que falta, digamos, y que, nada, es el cuerpo, la calle. Entonces pienso en eso, cómo llevar eso a la virtualidad, porque tampoco es, no sé, regalarle la lucha a, qué sé yo, a Zuckerberg, bueno, o al que sea que represente todo esto y decir, no, bueno, listo, la industria cultural nos pasó por encima, sino como, bueno, la cuota esta de creatividad y también de legitimar justamente nosotros como comunicadores, también nos estamos cuestionando todo el tiempo a nosotros, nosotres. Por ahora. De una, me vuelvo a meter, perdón. Me quedo con lo que decías, Sofía, pero yo pienso que la cuestión de la revolución cognitiva, y ponele, voy a poner en el otro polo el machine learning o las técnicas que les permiten, en definitiva, a las máquinas, a los algoritmos, etcétera, desarrollar capacidades predictivas, irse metiendo cada vez más, en definitiva, en los diferentes procesos que llevamos a cabo los humanos, no nos tenemos que ver como dos ejes separados o opuestos, o polos, sino que en esa convergencia está, en definitiva, el desafío de discernir dónde quedan nuestras capacidades de decisión, dónde queda lo meramente humano, la creatividad, la cuestión filosófica y ética, frente a ese avance. Y me quedaba pensando también en lo que dijo la Nani al principio, de la cuestión del discurso médico y la estadística, que en definitiva venimos de hacernos la paja en las ciencias sociales con el concepto de posverdad hace algunos años, y lo que viene a emerger como desde un pensamiento lineal, lo que viene a suceder a la posverdad sería la verdad absoluta de un positivismo cognitivo, una última verdad teológica, teleológica, que viene por parte de
Los algoritmos, y por ejemplo, para pensarlo en el discurso médico, el papel del médico frente a avances tecnológicos que cada vez lo van desplazando más y más de la capacidad de diagnosticar, o por ejemplo, no sé, me voy a ir a un ejemplo personal para ver si puedo explicar el punto. Si tuviera un cáncer, o si tuviera que detectar si poseo cáncer o no, ¿confío más en un diagnóstico meramente humano o me entregaría cerrando los ojos deseando extender mi vida a que una máquina me escanee desde el 0 hasta el 100 todo el cuerpo? Yo creo que hay algo que venimos construyendo hace siglos, que es esa fe teleológica en la técnica como la culminación de algo. Y en esa culminación quizá perdamos un montón de cuestiones si no sabemos qué preguntas hacernos o hacia dónde pensar. Perdón, me extendí una banda. Ahí sobre la discusión que ustedes tenían, Joaquín y Sofi, un poco como le decía Luchito, a mí me quedó pensando, hace unos días vengo pensando con una imagen que relata Walter Benjamin en el narrador, que él dice, cuando volvieron los soldados del campo de batalla de la Primera Guerra Mundial, no pudieron contarles historia, volvieron mudos. Y dice algo así como, ¿por qué vinieron ricos en experiencias que pudieran haber sido comunicables, pero se volvieron empobrecidos en experiencia? Y creo que una de las categorías que es muy rica para pensar el texto de Barico y para pensar el presente siempre es, ¿qué vamos a hacer con esta experiencia? ¿Qué sentido le podemos dar a la experiencia pandémica y a la experiencia que tenemos con la técnica y en los encuentros sociales? Porque ese es lo que está diciendo ahí Barico en la pregunta. Pero ¿desde qué mente necesitamos esto? ¿En qué momento se volvió deseable tener un Zoom y no contagiarse? ¿En qué momento se volvió más fácil pedir comida por teléfono que ir a un local comercial? ¿En qué momento se volvió erótico tener una masturbación frente a una pantalla, que eso le llamamos sexo? ¿En qué momento el diván del psicoanalista se pudo transformar en una cama de notebook? Digamos, son lugares que son potentes para pensar en la medicina, la política y las tecnologías de la modernidad, pero ahora están todas en un solo lugar, digamos, y no es, digamos, ya no es la fábrica, ya no, todo es el mundo, digamos. Hubo una expansión que tomó todos los territorios. Bueno, ¿cómo le damos sentido a esa experiencia? ¿Vamos a seguir esta pandemia sin ningún sentido, sin una palabra? Digamos, habría que ver cómo le vamos, porque hasta ahora lo que veo surgiendo son los diarios, son los yos, que de algo sirven, pero digo, habría que seguir la historia de nuestra... Bien. Bien. ¿Qué más, chiquis? ¿Qué expectativas tenían ustedes, digo, después de ver esta presentación? ¿Era lo que querían? ¿Quieren salir corriendo? ¿Qué onda? Yo quería añadir, no sé si se me está escuchando, así que pregunto primero. Sí, se escucha. Sí. De buena. Quería añadir a esto que habían hablado de la infodemia, las interfaces, que capaz, y esto que planteaba el Pablo, ¿en qué momento se volvió como más erótico un mensajeo? ¿En qué momento, por ejemplo, la otra vuelta pensaba con mi madre, estaba hablando con ella, ¿en qué momento, o sea, qué será de la vida cuando volvamos no sé, la gente que le gusta mucho salir a bailar? ¿Cómo volvés al boliche después de haber estado todo un tiempo escuchando música, pasada por un streaming? Si ya eso, incluso todo el tipo de bagaje como de experiencia que tenía ir al boliche, que eso incluye todo tipo de violencia, como todo tipo de goce, digamos, que hay ahí, que ahora está todo segregado a ese espacio, digamos, de escuchar la música que te pasa un DJ, de hablar con tus amigos por internet, por una cámara. ¿En qué momento, no sé, a mí en mi experiencia subjetiva me pasó que tenía llamadas con mis familiares y la verdad que nunca había logrado pasar esa barrera de hacer una videollamada, a pesar de vivir lejos, como que siempre eran llamadas cortas, digamos, nunca hice una videollamada hasta que lo necesité porque en algún punto creo que me demandaba la necesidad de ver la cara de mi familia, supongo. Y creo que para pensar esto de la revolución mental por sobre la tecnológica, hay un concepto que aprendí, que en realidad no es un concepto, sino que es como una especie de lenguaje de programación que hay en informática, que es el hipertexto, que usan las páginas, los HTML, los HTTPs, que es un tipo de lenguaje que no es secuencial, o sea,
nosotros veníamos de un tipo de linealidad super try, que era como vas a primero, vas a segundo, después a tercero, cuarto, incluso la academia misma funciona así. O sea, no hay, todo es correlativo, no podés hacer comunicación 3 si no tenés comunicación 2, si no tenés comunicación 1. Ya veníamos con esto de la globalización, ¿no? Por decirlo así como muy a grosso modo, como que podemos estar en cualquier lado, hablando de los juegos, por ejemplo, los famosos Battle Royales que hay ahora, los Fortnite, los LOL, el nuevo Fall Guys que está haciendo un furor, que conectan a más de 100 personas en una pantalla a jugar, digamos. Sí, discerniendo claramente, o sea, de si estás en Hong Kong, si estás acá en Argentina, si estás en Brasil, que a su vez ahí hay como una especie de jugada como discriminatoria y que segrega también la cuestión de los servidores, la gente que juega en Latinoamérica, la gente que juega en Latinoamérica del Sur, porque incluso se divide en Latinoamérica y Latinoamérica del Sur, en Europa, en Asia, en América del Norte. Y cómo la pandemia, digamos, al tener que obligarnos porque se nos fue impuesta a segregarnos en nuestra casa, como que permitió que esa cualidad nuestra de tener todo recontra remil hipertextualizado, digamos, esto de poder acceder a un punto al otro sin tener que pasar por ninguno, digamos, no tener que ir 1, 2, 3, ir directamente al 3, terminó de, como por decirlo así, florecer zarpado, de ser directo, ir y decirle a una persona, te llamo, hacemos una videollamada directamente, o incluso el consumo de PDFs aumentó una banda, creo, yo leo más PDF ahora que lo que venía ya leyendo. Después, por otro lado, la universidad misma, o sea, de pasar a esta necesidad de la presencia, que incluso yo afirmo que es mucho más cómodo tener un docente que te está hablando ahí en vivo que tenerlo por una pantalla súper mediado. Pero esto se toma con total naturalidad, digamos, o sea, yo tengo que cursar ahora, incluso estuve atento a los mensajes para ver en qué momento íbamos a tener la clase. Entonces creo que de la revolución tecnológica, lo que podemos sacar para la revolución mental podría ser esta cuestión de un sujeto hipertextualizado en su totalidad, digamos, incluso que está atravesado hoy por una revolución industrial que es como, tipo, tener wifi es imprescindible, que eso también pecha las cuestiones de raza, de clase. Después, por otro lado, los distintos dispositivos tecnológicos, digamos, si no tenés, incluso podés tener un celular regulador, pero no tenés un auricular y capaz no te escuchás, no podés comunicarte, estás trabado ahí. Después habían hablado de esta cuestión de la forma en la que se están transmitiendo los materiales simbólicos, creo que era, no, he perdido porque me ha salido, que lo dijo el profesor Galeano, lo comentó ahí en los mensajes. Cómo, por ejemplo, las plataformas como Discord y Twitch, yo no creo que estén reemplazando a YouTube, o sea, no tan en momento, digamos, en eso voy a discernir, pero sí creo que ofrecen otra forma de consumo sumamente claro y diferente, que incluso tienen sus propias trabas también, así como YouTube tiene su sistema de monetización, los algoritmos y esta cuestión, pero que permiten crear comunidades que están todo el tiempo interactuando, digamos, a diferencia de YouTube, o sea, que YouTube creó los vivos, aparte de sacándolo de Twitch, digamos. Como ahí, por ejemplo, yo soy más del Discord, he notado que se pueden crear comunidades y funcionan con sistemas de etiquetas, no sé si están al tanto, donde vos tenés canales de texto y canales de voces. En los canales de texto, como que se crean, he visto comunidades de gente que sigue a un solo jugador o que juega un solo juego, por ejemplo, popularmente es para juegos, pero se puede usar para cualquier cosa. Tengo un amigo que incluso lo usa para su oficina, es su oficina de diseño, digamos. A él tiene un lugar donde tiene un lobby, donde habla con sus amigos y donde charla cosas privadas de diseño con esas personas particulares, con sus clientes. O sea, como que creo que eso es lo que nos tendríamos que quedar. ¿Qué va a pasar cuando tengamos la posibilidad de volver con el cuerpo a la calle, habiendo explotado toda esta cualidad de poder decir, puedo hablar, hacer lo que quiera desde la comodidad de mi casa, y que incluso también no dejar de pensar que hubo gente que no la vivió y que podés llegar a hablar y planteárselo a alguien y te puede decir, no, mira, yo no sé lo que es una charla por Zoom. Porque, por ejemplo, mi abuela no ha usado Zoom. Hay una franja etaria grande igual, pero la chabona no sabe lo que es un Zoom. No sabe ni que te podés ver por la pantalla, digamos. Después quería añadir algo. Esto de la pandemia, infodemia, me encanta, me pareció brillante también. Eso como que me re gustó. De repente, de un momento al otro,
empezaron a salir una producción de memes sobre lavarse las manos, que eso fue al principio de la cuarentena. Me pareció brillante cómo la gente empezó de tener esas afiches poco estéticos o poco agradables a la vista incluso, de lavarse las manos, de tener higiene personal, a pasar a tener que hacer un chiste sobre una canción, sobre una reflexión tan básica como lavarse las manos. Como que se buscó otro tipo de lógica entre la misma comunidad de gente que tenés en tus redes sociales. Después, por otro lado, los casos de desinformación que estuvimos viendo, cómo los medios tradicionales fueron vapuleados por mucha gente, igual siguen siendo sumamente consumidos. Tal es el caso, no sé, de Viviana Canosa, que había un montón de gente que la consumía, podía discernir con ella en un par de cosas, pero hasta ese punto máximo en el cual se mostraron como, voy a decirlo así como me sale, como unos animales, como unas personas que no les importa un carajo nada. Mucha gente logró entender cómo es que está, o sea, pensar aunque sea ese consumo. No digo que sea tan así, tan rector, pero por lo menos yo, en mi experiencia subjetiva, he visto mucha gente que decidido dejar de consumirla por la semejante barbaridad que han pasado. Personajes como Babi, Feynman incluso, después, ver entre nosotros como comunidad el colectivo de gente que ha salido a manifestarse en las calles por la libertad y estas cuestiones que capaz de, incluso es loco porque antes ese tipo de colectivo de gente era la que nos decía a nosotros cuando marchábamos por la muerte de un pibe a manos de la gorra, cuando las mujeres salían a marchar por lo del aborto, que pedían que se queden adentro, que se queden en la casa, que no salgan a manchar paredes, y hoy lo vemos totalmente desde el otro lado. Nosotros estamos intentando cuidarnos, o por lo menos el grupo al que yo me siento más o menos perteneciente, y tenemos que decirle a las otras personas que están ahí haciendo el ridículo en algún punto, que están exponiéndose la salud, lastimando gente, siendo violentos, como es muy loco, ¿no? El planteamiento ese, digamos, de ellos en ese momento en el que no se puede salir con el cuerpo, decidieron salir también. Es como que hay gente que está teniendo, o hay otra forma de disparar también con esta revolución mental, digamos, ¿no? Me extendí un poco, pero pido disculpas. Gracias. Sí, no, que... Che, una duda, ¿cómo se llama el hashtag que acaba de hablar? ¿Quién es? Joaquín. Vinilo. Ah, porque te veía ahí no te veía el nombre. Ah, Cristian, mala mía. Cristian. Hola, Cristian Luján. Hola, profe, ¿cómo anda? Sí, no, hola, querido. Es mi nombre artístico, pero lo tengo así porque tengo así el YouTube. Pido disculpas. Es lo que permite la virtualidad, la generación del usuario, la identidad del usuario. Chiquis, les pido, en función de la exposición un toque extensa de vinilo, tratemos de ser un poquito más acotados. Ay, Fusi y Nata, los veo ahí. Yo me voy a pasar a la banda del vaso. ¿Quién quiere? Todo bien, vinilo. ¿Quién quiere aportar algo más? Así yo me puedo levantar y buscar un porrón, por favor. Empieza a hablar alguien. Gracias, Nata. Yo quería conectar una idea del Pablito Sánchez que me parece buenísima. Aparte, referenciar a Benjamin es como hablar de un tótem, siempre. Y él hacía preguntas, que es una forma muy inteligente de pensar, y él decía, ¿cuándo aceptamos, cuándo nos convertimos, cuándo pasamos de un antes a querer estar en casa y no salir, o mejor dicho, aceptar, como una naturalización de cómo se fueron dando algunas cosas. Y ahí el Gustavo decía, ¿habrá nuevos guetos, parcelas, modos de ser, sentir, actuar? Yo creo que ahí hay dos ideas que se pueden conectar que me parecen muy interesantes, que tienen que ver con esto, la naturalización de ciertas cosas en las cuales el miedo, la seguridad, y pongamos la palabra entre comillas, nos lleva a guardar. Está muy bien, guardarse, cuidarse, no contagiarse, usar el barbijo, pero lo que pasa es que lo que es una situación coyuntural específica y muy alojada en algo,
un conjunto de acciones, parece estar expandiéndose y creciendo como estado de excepción, como una naturalización de este estado de cosas raro que tiene pocos meses, en el cual la seguridad, pero no en concepto de cuidarse, sino también de vigilar, de controlar, del ojo, del gran hermano, ahí operando sobre todos, empieza a desplegarse con muchísima fuerza, muchísima violencia. Ahí hablaron de caso Gatillo Fácil, o La Gorra, hablaron de muchos ejemplos que son el extremo, el punto mayor al cual uno puede ir, el pibe muerto. El viejo que en un supermercado cruzó el carro y el guardia de seguridad lo cagó a palo y lo dejó internado. Esos son nada más que los exabruptos de los monos, más claros, pero por abajo de ese iceberg hay un enorme caudal de procesos de securitización en todo nivel, de vigilancia, de control del otro, de buchoneo, que uno los está viendo desplegarse a una velocidad increíble, como si estuviera un monstruo ahí esperando una oportunidad para mostrarse. Me parece que ahí hay algo también interesante para pensar. Lo quería rescatar porque el Pablo lo tiró ahí como preguntas, y son preguntas que uno se hace: ¿en qué momento empezó a pasar todo esto? Que empezó hace tan poco y sin embargo se va naturalizando demasiado rápido. Esto que menciona el Pablo, les acabo de poner en el chat esta idea de policía de balcón que surgió a principios de la cuarentena. Nos comimos el viaje del control, ¿no? Estábamos re cómodos en ese viaje de control. Sí, yo quería agregar algo uniendo ahí un poco, volviendo un poco para atrás, pero con lo que decía Vinilo y con lo que decía la Nani de Barico de dar vuelta al mapa. Un pequeño ejemplo, digamos, de un chabón que se llama Mateo Salvato, que le hicieron una entrevista. Ahí voy a poner en el chat el link de el mini recorte de Twitter, que él dice, dice de la importancia de dar programación en las escuelas. Y decía como que lo importante de la programación, que sea obligatoria, es que no importa si vos después... todo esto en contexto de lo que decía Vinilo, de que mencionaban varios y los chicos, varias aplicaciones como Twitch, Discord, varias plataformas que tienen como otras lógicas, digamos, que no se trata en sí de las aplicaciones, sino como lo que dice Barico, de dar vuelta el mapa, digamos. Él decía, lo importante ¿por qué es importante dar programación en las escuelas obligatorias? Porque te cambia la lógica. Es como cuando tenías matemática en el primario o en el secundario, y tus viejos te decían como, bueno, de algo te va a servir en la vida. Y vas a decir, no me gusta estudiar. Bueno, de algo te va a servir porque es aprender esa lógica de fórmulas, de cómo funcionan los números, de cómo funciona justamente eso, la lógica, te sirve para aplicarlo después en diferentes situaciones de la vida. Y hoy las lógicas están cambiando, digamos, y aprender el lenguaje de la programación es fundamental para mirar desde otro lado, digamos, para tener esa lógica, digamos, en la que se mueven las cosas, más allá de las plataformas, los conocimientos. Después, si te querés dedicar a la programación o a las ciencias sociales, o ser biólogo, químico, descubridor de la vacuna del coronavirus. Tener eso desde chicos es como muy importante. Y está bueno escuchar a este pibe que tiene 19 años, digamos, y bueno, por ahí como que está bueno para ejemplificar. Ahí Lourdes, ¿qué querías decir? Perdón, Vinilo, que antes quería hablar Lourdes. Acá estoy. No, esto de policía de balcón me hizo acordar mucho un capítulo de Los Simpsons, como cada cosa de la vida, donde Lisa como que tiene este sistema infalible en donde nadie puede hacer trampa porque todos se acusan entre ellos, digamos, y está bastante, me hizo acordar mucho, como que linké a eso directamente. Y bueno, nada, como esto de que todos nos comportamos ahora de cierta manera en sociedad, y también ver cómo puertas adentro eso cambia a veces, y la importancia del contacto humano. Yo en general, a ver, a mí me gusta mucho tener contacto humano, estar rodeada de gente. Este contexto me cuesta muchísimo, porque yo no sé si soy tan sociable, entonces como estar rodeada de gente me hace sentir un poco más segura.
Y en el medio de todo esto yo cambié de puesto de trabajo, todos mis compañeros de trabajo, digamos, cambiaron también de puesto. Sé que cuando todo vuelve, entre comillas, a la normalidad, no voy a estar en el mismo lugar que estaba siempre. Y es como todo raro, porque cuando me junto con la gente que quiero ver, digamos, como que no me puedo como remil abrazar en medio de la calle, digamos, como, ay, hola, te toco el codito. Y nada, cuesta un montón como repensar ese tipo de interacciones que estamos teniendo, ahora desde el contacto y no contacto, digamos. Pero bueno, nada, era como, venía pensando eso. A la vez también pensaba en esto de, yo consumo un chabón que hace poquito hace videos, hablando él, en YouTube, el canal creo que se llama Top 5 TV Argentina, él se llama Matías Botero. Venía haciendo como clips hace mucho, digamos, de la TV, haciendo como, no sé, 5 momentos donde hubo peleas en la TV, cosas así, pasaba como archivos, archivos, archivos. En algún momento YouTube le dijo, mira, de tantos archivos que pasas, no muestras tu cara, te vamos a bajar el canal. Entonces él empezó a hacer videos hablando, y hace poco hace videos semanales que se titulan La Basura Semanal, y él cuenta todo lo que pasó en la TV durante la semana, con un punto de vista donde él critica mucho la televisión y los personajes que aparecen en la televisión, a la vez que se cae de risa, ¿no? Todo lo que pasa, pero los titula así como esta gente rancia que hace 20.000 años que está en la tele y que son... Después, Lu, sí. Si querés compartir el link ahí en el chat del canal. Dale, sí, yo lo busco Así y lo queda paso. asentado y bueno, tenemos materiales. Esto tiene que ver, Lourdes, también con lo que decíamos de la disputa entre los medios tradis y las voces de YouTube. Tal cual, tal cual. Qué importante el humor, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y aparte él como que tiene este aporte de, la gente de la tele está impuesta, digamos. O sea, vos prendés la tele y ves esa gente, pero no elegís cómo consumir esa gente, sino por ahí, de última, ese canal o esa información. La gente está ahí porque llegó de alguna manera impuesta, porque la pegó de alguna manera, y para mí, digamos, la tele, no sé, no es un consumo mío actual. Yo consumo todo lo que es on demand, nada de televisión en vivo, por ejemplo, pero sí consumo ese canal que me dice lo que pasó en la tele. Entonces me parece muy loco, porque yo hace 2 años me mudé y no veo tele, pero ahora me enganché con este chabón que me dice qué es lo que pasó en la semana, siempre con una crítica, con un determinado punto de vista. Ahí lo pasó así, lo tenemos todos más o menos. Joya, gracias, Lord. Chiquis, bueno, no sé, ¿quieren...? Sí, Nani. Fusi, ¿qué? Yo quería ahí tirar un... Y Bueno, después, Juancito. se habló mucho y voy a intentar resumir un poco. Me quedé con la pregunta con varias preguntas y varias ideas enlazadas. Uno era como la pregunta de la Nani, como qué esperábamos nosotros del seminario. Y en lo personal, y también relacionándolo con el yo ya vengo como un poco, digamos, hace un tiempo con la Facu medio como desencontrado, como que le falta algo, como que veo que algo, que algo, no sé, en fin, veo como falta de comunidad, es como algo, como que veo que la comunicación en sí tiene un poco de eso, de que no se sabe dónde empieza y dónde termina, y eso viene un poco relacionado. Pero respecto a la pregunta de respecto a la pregunta de cómo me siento yo y con la comunidad, veo que en sí, digamos, falta un poco de eso, y bueno, particularmente con el seminario creo que está bueno que se abre la posibilidad de esto, de que seamos comunidad, de que charlemos entre todos, de que hablemos y compartamos ideas desde una mirada, digamos, que sea la que sea, pero mi personal crítica, que es lo que salía ahí en los objetivos. Y después lo pensaba respecto a la temática y a lo que nombraba ahí Benjamin, el Pablito, de decir la experiencia, digamos, cómo pega o cómo contamos cuál es tal experiencia. Y si bien yo creo que en la sociedad falta un poco de comunidad en sí, esto de la pantalla y la pandemia nos trae un poco más lo que Debord dice como la sociedad del espectáculo, ¿no? Como que nos acerca, pero en realidad nos aleja, ¿no? O sea, hay una cuestión ahí
yo siento en sí que ya viene disociándose la cuestión de que estamos separados o como que no queremos encontrarnos, y un poco la pantalla de nuevo, ¿me entendés? Y si lo pensás en los datos y todo el tema, podés estar para rato hablando en el tema de, digamos, lo pensaba también, yo soy muy rosquero de que todo se datafica, digamos, o sea, todo está ya de antes, la gente que me conoce, digo, la cuestión de la información se guarda en algún lado, no es que simplemente está ahí, sino que se guarda, y yo creo que ahora con esto de la pandemia se va a guardar el triple, y bueno, con la cuestión de la tesis también estamos laburando la cuestión de los datos, y pensar igual, esto. parate en ese bordito. Acá tema tesis no entra, y se los digo a los Bueno. 55 que están escuchando, pero si vos me pones un turres, turros. Nani, si vos me pones un triángulo en donde dice data, ¿cómo lo voy a...? No puedo no entrar en mi tesis. Tenés razón, madre mía, boludo, madre mía. ¿Qué hacemos? No, y esto incluso de también anexarlo ahí como la cuestión de el nuevo paradigma de conocimiento, o darle vuelta a la hoja y quién es el que define. Algo particular de tesis que nosotros nos estamos preguntando es como, ¿qué es el dato? ¿No? ¿Qué es el dato? El dato es la variable, y la variable cuantificada o cualitativa, y ahí entra en una rosca que bueno, es complejo, digamos, o sea, pensar el conocimiento y el dato. ¿Qué está antes? ¿Está el dato o está el conocimiento? ¿Está el hombre o está la técnica? Y bueno, nada, me enjunge, y todas esas son cosas que vengo recopilando, y espero que esté bueno. Y la pregunta de recién la Katy, para cerrar, recién la Katy hablaba como esto de la programación, que también es algo de lo que vengo. Yo no sé si hace falta tener esa lógica. Realmente no sé si tener esa lógica a nosotros nos va a llevar a mejorar. Creo que sí, o sea, hay una parte de mí que dice, sí, es súper necesario que todos aprendamos a programar, porque ya no es el futuro, es hoy. Pero no sé si ese conocimiento, o sea, yo creo que si llegamos a ese conocimiento y a esa lógica, sin cuestionarnos un montón de cosas que están antes, no sé qué puede ser de Sí. la comunidad. Obviamente este chico no dice que el futuro va a ser mejor, ni dice que necesariamente saber programar va a hacer que el futuro sea brillante. No lo dice desde ese punto. Lo relacionaba más con esto que decía la Nani, que dice Barico, de dar vuelta el mapa, digamos. Claro, de cómo puede llegar a transformar a lo mejor las pedagogías de aprendizaje comunes que tenemos, que traemos, digamos. Hay un video de un youtuber muy conocido que se llama Freddy Vega, que él explica la programación con ejemplos de Pokémon. Intenta explicar la lógica de la programación con ejemplos de Pokémon. Se los voy a poner ahí, a ver si... No, claro, además esto de ya poder saltar de esa lógica binaria constante, universal, y esto de pensar a lo mejor lo que decía Cristian, no el conocimiento o qué está antes, sino bueno, cómo se complementa eso, y ahí también juega la pedagogía, el conocimiento y el dato. El dato por sí mismo no sirve de nada. Entonces es también pensar, bueno, ¿por qué aprendemos? ¿Cuál es el objetivo de algo? No aprender a escribir el alfabeto en primer grado así como una maquinita A, B, 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 como para qué, digamos, ¿cómo aprende uno también? Perdón, Sofi. ¿De qué se acuerda? Perdón, Sofi, Juancito Mateo quería hablar. Sí, claro. No, igual era una gilada nomás, quería compartir, volviendo al tema de... que no te rías, vos. Volviendo al tema del videojuego, que bueno, me quedé medio manija ahí hablando, como conceptualizando del siglo XX el videojuego. Hay un youtuber que se llama Dash. Bueno, estamos con los youtubers, vamos a recomendar 40.000 youtubers a lo largo de todas las clases, me imagino, porque es para tirar data todo el tiempo, como dicen. Pero
hay un youtuber que se llama Dayo Scripts, que es un español, y el chabón está haciendo una serie que todavía no la termina, que se llama La leyenda del videojuego, donde cuenta toda la historia del videojuego y de cómo se relaciona con el contexto sociocultural, cómo a medida que va avanzando el contexto van mutando como el videojuego y cómo los objetivos o las cosas van cambiando, y me parece súper interesante. Que lo ponga ahí abajo, que lo ponga en el chat. Compartilo, Juan, y es lo que yo decía de cómo la lógica, eso es la gamificación, cómo la lógica del videojuego va impregnando otras lógicas que tienen que ver con el sistema educativo, con la política, o sea, por la aparente facilidad que me propone esa lógica del videojuego, ¿no? El objetivo a corto plazo, el premio cuando llegue al objetivo, tengo más monedas o pasé de nivel o la poronga de Mahoma, pero en la vida real la vida es un poco más dura, ¿sí? Sí, o sea, la gamificación, también hay una nota que hizo un muchacho que está en Últimos Cartuchos, que no me acuerdo, Lucas algo, no me acuerdo cómo es el apellido, que habla sobre la gamificación de una manera muy interesante, porque plantea la gamificación desde el ámbito laboral y cómo se está utilizando mucho en el ámbito laboral la gamificación para plantear esta cierta lógica de objetivos y de, no sé, por ejemplo, en las aplicaciones de mensajería o de cadetería, ahora tenés, viste, como objetivos de cuántos envíos tenés, a cuántas cosas pediste, qué sé yo, y es como, también se genera esa lógica en todo sentido que no se sabe si es positiva o negativa. Claramente a los trabajadores, los trabajadores muchas veces les afecta, y negativamente, porque se plantea esta idea de que es un juego y de que son objetivos a corto plazo a cumplir, pero al mismo tiempo hay una precarización increíble, entonces, qué sé yo, está piola. Ahí paso el link del... Y volvemos a ese tren de ideas de clase, raza, género, que no tenemos que no tenemos que perder de vista, porque es lo que nos va a correr a nosotros por izquierda y nos va a decir, che, no te copes tanto con la gamificación, ¿sí? Es lo que nos va a mantener con los pies en la vida real. Yo quiero contar algo chiquito. Sí, Joaco, sí. Que algo que me ha hecho rosquear un poco en todo lo que fue la pandemia mía, es esto de, bueno, el futuro que estamos esperando es volver a una normalidad. Es como, ¿y qué normalidad estamos hablando también? Porque de muchas las caras que veo acá, ninguna es normal. Entonces, somos mucho, no sé, estamos como esperando ese futuro incierto todavía, donde queremos volver a ser como antes, o vamos a cambiar la lógica un poco del juego y mejorar las cosas esas que estamos fallando como sociedad. Y después otra cosa chica también, con respecto a tu pregunta de qué esperábamos de esto, personalmente es esto, abrir, que me recomienden otros youtubers, otras formas, otros modelos de consumir, porque también creo que estoy, y capaz que a otro le pasa, como que me cierro mucho en los mismos consumos míos, y mis logaritmos me tiran a los primos de eso que estoy consumiendo, digamos, entonces como que termino con la misma lógica siempre. La cámara de eco, Joaco. Venía a decir exactamente eso, Fusi. Basta de jugar a la cámara de eco, digamos, basta. O sea, tenemos que empezar a permear eso, a dispararle y a hacerle agujeros, a cuetazos limpios. Ay, no, chiquis, no. Uy, esto está grabado, qué horror. ¡Ay, por Dios! Se edita. Hablábamos de las metáforas antes. Exactamente, es una metáfora, mi querida. Hay como 40 personas que no abrieron la boca, no escribieron, un montón de gente conocida. Y nosotros acá gastándonos, Pablo Nata, ¿te das cuenta? Yo no los voy a nombrar porque son gente querida, pero bueno, estaría bueno saber más, así como tan ahora. Paren. Acá tengo el saquito de policía de balcón, puedo nombrar, si que me lo pongo y nombro a los que no participaron. Si quieren, no te cagues de risa, Molina, porque te tengo acá, al centro de la pantalla, mirá. Algunos ya los nombraste, pero están invisibles.
Yo quería cuenten. comentar algo en relación a lo que había dicho. Sí, Vicky. ¿Podés hablar un toque más fuerte, por fin? ¿Se escucha ahí? Ahí mejor, dale. Nada, primero que nada, con expectativas que tenía, bueno, estoy en cuarto, medio de manija, me vine al seminario, tenía ganas de probar algo nuevo. Tuve una muy linda experiencia de movimientos con vos, Nani, y me gusta esto de siempre ir un poquito más a más con respecto a la educación, capaz, con la innovación en la educación. Y me pasó que, no es que la pasé mal en el cuatrimestre pasado, pero como que sentí que esta nueva forma y la virtualidad en esto fue capaz medio errónea en cómo se adaptó, porque se quiso adaptar y plasmar en modo espejo el aprendizaje presencial al virtual, y por ahí como que sentía que estaba medio trabada y quería probar algo nuevo. Entonces como vi el tema, el programa, todo, me dio mucha manija a ver qué onda, porque aparte, tipo, relacionar todo lo que se presentó me copaba mucho. Y con respecto a algo del yo que me había resonado un poco, que lo vengo como pensando mucho, es en la cuestión de la cuarentena. Capaz que sentí que la formación del yo fue como una vuelta a la interioridad de cada uno. Voy a tirar una palabra muy polémica, como que siento que se rompió un toque con todo el hecho de la producción capitalista, y como que volvimos a las raíces de hacer nosotros mismos lo que podíamos llegar a hacer y que no teníamos tiempo de hacer porque estábamos inmersos en un sistema en donde el tiempo corría más rápido de lo que podíamos ir. Y bajándolo más a tierra, capaz que, no sé, tipo, antes de comprarte la pasta y la podés hacer ahora vos porque tenés el tiempo y no tenés que salir 1 hora y media antes para irte a la facu, y llegas después 1 hora y media después de haber terminado la facu porque no podés hacerte tampoco la comida. Y a eso como que lo veía más relacionado con el tema del yo, como volver un poco a la interioridad y también pasar mucho más tiempo con tu mente y vivir tan al palo como antes. Gracias, Vicky. Bueno, chiquis, esto nos quedan casi, hemos estado 1 hora y 40 hablando pelotudeces acá, todos juntos. Es hora de agarrar la pala, mis chiquites. Así que esto, nada es gratis en esta. Bien. Luchito, yo sabía que él iba a aplaudir. Vos también, Fusi, sabías que el Lucho iba a aplaudir. Bueno, y vos, Joaquín, señora, una señora es el Luchito. El Lucho es la tía Beatriz. Que está Tía Norma, te calmas un poco, por favor. El Lucho es el extraño caso de Benjamin Button. Nació haciendo ¿no? ¿Cómo se mantiene el yegua? Escuchen, esto no es gratis, hay que agarrar la pala, como les decía, por ende, si me bancan 10 minutitos más, conversamos un toque sobre el trabajo práctico número 0, así podemos exponer esto y que lo voy a hacer bien sintético, bien al palo, bien maestra Cirola, comparto un ratito más pantalla y los dejamos en paz, pero queríamos conversar también con ustedes este primer trabajo práctico, ¿sí? Como les veníamos diciendo respecto de la autonomía pedagógica, veo que están varios acá, bien. Hoy estamos acá, ¿no? Estamos en este primer encuentro que nos estamos viendo las caras, y hoy hemos hablado mucho desde el yo, y es de lo que va a tratar el primer trabajo práctico. Como les decía al principio, en los grupos que he participado y que voy a participar en mi vida como cátedra, siempre que le pida algo a alguien le voy a explicar para qué se lo pido, ¿sí? Entonces, este primer trabajo práctico tiene estos objetivos que tienen que ver, primero, con presentarles a ustedes la materia, el seminario, y segundo, con realizar un contexto. Ustedes y nosotros como cátedra, para ver, cuáles son esas expectativas y dónde está parada la gente que viene a cursar el seminario, y ustedes también realizar ese mismo diagnóstico desde ustedes mismos, ¿sí?
Entonces, la idea es que este trabajo práctico 0 sea un trabajo práctico de presentación de todos. De hecho, a lo mejor, si la cátedra se copa, también lo hacemos nosotros, no tengo drama, y lo compartimos, que tiene que ver con una reflexión y una introspección en este modo pandemia, y que podamos de alguna manera pensarnos, poner una pausa y pensarnos. Yo tengo la sensación, y quizás es una cuestión muy subjetiva y me la estoy pifiando fiero, pero que en la pandemia, y es sobre todo el primer cuatrimestre, en este ámbito universitario en el que somos, al que pertenecemos, nos llevó puesto. Es una Scania, un bondi que vino así, inercia, y nos llevó puestos mal, ¿no? Entonces, este primer trabajo práctico 0 es una invitación a poner pausa, a frenar, y decir, bueno, che, a ver, miremos un poquito alrededor. Los disparadores que nosotros ofrecemos para hacer ese parate y esa mirada alrededor son dos. Un material audiovisual, que es un fragmento de la serie Years and Years, que es una serie de HBO y la BBC, que nosotros les hemos recortado y que está acá en este link que les estamos mostrando, que tiene que ver con un monólogo de una persona mayor, un personaje que encarna una abuela, que es mayor y que, nada, es un monólogo de 5 minutos, creo que no llega a 5 minutos el videíto, pero que se los convidamos para que a ustedes les despierte esta idea de el yo. ¿Cuánta responsabilidad respecto de este contexto que habito y que a veces me tortura o me posibilita, tengo yo? ¿Cómo contribuí a la construcción de este contexto? Y después una lectura, un material más clásico, es un texto muy cortito y muy simple que se llama Homo Domus, que tiene precisamente la idea de tirar las puntas de lanza para que ustedes se repiensen en este encierro, dirían los anticuarentena, que hemos padecido a lo largo de estos meses, y que tiene que ver con el comienzo o las nuevas formas o las nuevas prácticas que adoptamos en el encierro, que por ahí tienen que ver con mucha más relación con pantallas, con adecuar nuestras rutinas a no una expectativa de salida, sino una expectativa de me quedo adentro. Entonces, bueno, nosotros les proponemos estos dos materiales para que ustedes los chusmeen, los mastiquen, los digieran y vomiten algo al respecto que puede adoptar alguno de estos formatos. ¿Sí? Estos son apenas los que les nombramos nosotros, ¿sí? Un monólogo copiando de alguna manera el formato del fragmento de Years and Years, un podcast, un video con imágenes, y ustedes también, esto recuperando lo que les acabamos de decir, que este seminario es básicamente propositivo y que, como es mutante, ustedes también tienen que ver en darle forma a este seminario. Entonces, nada, si a ustedes se les ocurre que puede, digamos, que puede tomar otro formato este primer trabajo práctico, mientras cumpla estos objetivos, que después esto que ustedes vuelquen en este formato, todo este diagnóstico de cómo estamos en esta coyuntura parados, es el punto de partida para todo lo que venga después, ¿sí? Por eso digo, háganlo a conciencia, ¿estamos? Entonces, nada, este primer trabajo práctico es eso, una reflexión muy libre desde la subjetividad sobre el estado de situación de usuarios, consumidores de usuarios o consumidores de redes y medios. Desde una primera persona, ¿sí? ¿Se entiende? Vuelvo acá. ¿Está más o menos claro? Entiendo que no va a estar absolutamente claro porque es abierta la consigna, ¿sí? Es esto, les tiramos estos materiales, fíjense qué hacen ustedes al respecto y si cumple el objetivo. Va a ser laburo de ustedes este, ¿eh? No esperen de este equipo consignas al estilo guía, punto 1, lea el material presentado, punto 2, dialogue con su grupo de trabajo. No, somos gente grande, ¿sí? Acá la profundidad y a dónde lleguen en este seminario va a depender de ustedes, ¿estamos? Nosotros somos propositores de un campo para mirar, de un recorte particular, y les ofrecemos herramientas. Lo que ustedes construyan con eso depende de ustedes, ¿sí? No vamos a ser maestras jardinianas ni lo vamos a perseguir para nada, ¿estamos? Acá todo depende de ustedes en cuanto profundicen. Gus, sí.
No, el micrófono. Ahí te pusiste El al micrófono, tío. El micrófono, tío. ¡Al micrófono, voló! No se te escucha en locote. Mira, sale como que tiene el micrófono abierto. Sí. ¿Tenemos Capaz acceso al Drive? Sí, Sofía, ahora vamos a acordar eso en un toque. Dame un toque. Capaz que hay mala señal porque si estaba nevando en casa. Escúchame, Gus, ¿no se te habrá desenchufado algo? ¿No silenciaste sin querer la compu entera? ¿No? Bueno, si querés, escribilo, si te da, y nos lo comentás por el chat. Bueno, les decía, estamos acá en esta primera clase. La clase que viene, y nuestra pata hoy fue el yo. ¿Sí? Esto es lo que va a abordar, la pata que va a abordar el TP0 es este yo. ¿Cuándo entregan este trabajo práctico? La semana que viene, el martes que viene, ¿sí? ¿Qué vamos a ver la semana que viene? El TP1, ¿de qué se trata el TP1? Señalar las características de este presente y poder construir una línea de tiempo de estos meses, ¿sí? El TP1, que es el que vamos a empezar a conversar la clase que viene, tiene que ver con eso, con una línea de tiempo de estos meses de pandemia, ¿sí? ¡Ah! ¿Quién llega tan tarde? Por Dios. Bien. Vayan chusmeando eso. Los TP se suben ahí también, no se comparten. Ahora lo aclaramos, Lur. Ahí la Katy está poniendo lo que sería la consigna de ese TP0, ¿sí? En el chat. Que tiene que ver con estos dos materiales. Les vamos a hacer llegar por mail el link del Drive, donde van a ver, el Drive es este, ¿sí? Acá van a tener los materiales que sobre todo van a ser este y este, las bases, ¿sí? Pero, bueno, están todas las otras. Ahí no está mostrando. No estás compartiendo. ¡Ay, qué Un pelotuda! corazón. Sí, qué Sí, pelotudísimo. o sea, ustedes tienen un link de un Drive, que es el cronograma, y vamos a pasar otro link de un Drive más completo, más amplio, donde tiene los materiales y los materiales. No, perdón. Este es el link que les vamos a pasar. Amazonas y Bárbaros 2020. Pero no estás compartiendo, Nani. Jodeme que no, sí. ¿No? Sí, está Sí, ahora sí. Sí, ahora está viendo. Catalina, por Bueno, favor. recién ahora me sale. Me querés volver loca, Catalina. Perdón. Chiques, este es el link que les vamos a compartir, este es el Drive que les vamos a compartir. La carpeta va a ser Amazonas y Bárbaros 2020 y van a encontrar todo el material referido a el seminario. Acá dentro de materiales tenemos los textos que les decía, de Game y un texto sobre fake news, van a ser la bibliografía básica, pero el resto de los textos también los vamos a elaborar, ¿sí? Entonces ya les vamos a pasar por mail este Drive, así pueden entrar y empezar a chusmear estos materiales. ¿Ahí dejé de presentar? Sí. ¿Acá volví? Sí. Bien. Bueno, ¿alguna consulta, chiquis? ¿Qué ondina? Nada, ni vos, ahora les pegó la timidez. Qué chiquitos. A pleno, Nani, qué es eso. Todo Hay recuperatorio, vinilo, sos un... ¿Qué? Los odio, te juro que los odio. Tranquila. Bueno, escuchen, corazones, estamos por llegar a las 10, a las 22 horas, estamos casi 2 horas de laburo. Mastiquen todo esto, vean los materiales, por favor. ¡Sos tremendo, Gustavo Galdeano! Te vi la seña, ¿sabes? Te vi la seña. El próximo martes, acá mismo, en este mismo Vaticanal, no, volvemos a colgar un link de reunión el próximo martes para conversar más seriamente sobre ese trabajo práctico número 0.
la entrega del sobre el TP1, la entrega del TP0 no tiene que ser necesariamente el martes que viene antes de la clase. Podemos usar parte del martes que viene para hacer consultas sobre ese TP0, ¿sí? No se preocupen. Aquí está No, el tema de las imágenes, no sé si soy muy literal o qué, pero se refieren como a tomar alguna imagen pandémica o usar imagen en formato. No, me parece que la imagen podés hacer vos. En esa literalidad hay algo interesante. Una imagen es un momento congelado. Puede ser una imagen como foto, pero puede ser también como un mini relato. Es un momento que congelás y que te permite narrar un presente. Bien. Y sí, está bueno si tenés una imagen como congelamiento. Yo tengo Ahí una hubo en la voz, hubo en la voz del interior una foto que captó, ahora no me acuerdo el nombre del fotógrafo de la voz, 3 policías multando a 2 mujeres que estaban sentadas y fumándose un cigarrillo en la Plaza San Martín. Me parece que esa foto congela un momento en muchos sentidos. Uno lo lee de muchas maneras, como atravesado por todas las cosas que es uno. Sí, no, ahí lo que dice el Gus Galdeano es muy importante. No van a hacer algo de 10 minutos. O sea, 10 minutos en tiempos de siglo XXI, 2020 es un abuso. No lo veo, me duermo, déjeme de joder. O sea, es algo que nadie ve. O sea, algo que puedan ver ustedes mismos. O sea, que lo terminen de hacer. Yo digan esto. Entre 3 y 5 minutos como máximo. Ahí está. ¿Quieren un condicionante para sentirse seguros? Entre 3 y 5 minutos como máximo. Entre 3 y 5. Como mucho 5. 5 ya difícil. Piensen que Jorge, te lo resumo así nomás, bajó el tiempo de sus videos. Mira si nosotros vamos a delirar tanto, bolos. Un minuto para Instagram. Un video minuto sería el trabajo práctico ideal. Ay, qué antigua, Catalina, por Dios, un video minuto. Vos aplaudís, Gustavo Galdeano, por favor. ¿Video minuto qué no? Sí, video minuto. El otro Yo narrar algo en un minuto. Hagan lo que se les cante. Me voy. Narrar algo en un minuto. Chao, listo, chao. Armó el quilombo. Che, yo tengo una consulta técnica. Me encanta que Gustavo Galdeano grite a la nada. La promoción, Lucho. No, respecto a la entrega de las cosas, ¿vamos a utilizar como canal formal el bendito aula virtual o vamos no lo vamos ni a tocar al aula virtual? Es importante saber a dónde vamos a subir las cosas. Yo quiero hacer una consulta. Todos los presentes recibieron el mail que mandamos. Si alguien no recibió el mail, además de esas 2 personas que me escribieron antes, pónganlo acá, si los agrego a la cadena de mails. Escúchame, Lur Espadea, un TikTok me viene divino. Gracias, te amo. Sí, un TikTok. Dame TikTok. Esa de los chinos, Nani. ¡Jodido! Basta, chicos. Bueno, sí, es verdad. Che, pará, la pregunta de Lucho es interesante. ¿A dónde lo enviamos? ¿Lo a mi mail. Ahora mira, ahora te lo pongo. Escucha. No, al mail de Amazonas. ¡Ay, sí! Amazonas y Bárbaros. Propio, porque somos gente, actualiza Amazonas y Bárbaros. Todo es Amazonas y Bárbaros, acá estamos. Y en el asunto ponen. Ese es el mail. TP número 0. Perfecto. Pati, ahí te mandé mi mail porque no me llegó nada a mí. Bueno, ahí estoy anotando todos los mails de todos para que queden ahí afuera. Chiquis. Están en Guaraní. Perdón, sí. Katy. Ahí puse mi mail, no mi mail, amazonesybarbaros@gmail.com, y la Katy también lo puso. En el asunto ponen TP número 0 A y B. ¿Sí? Paren que mi gata se está robando algo. Vení acá. ¡Ay, gata! ¡Ay, no! ¡Gorda! Bueno, perdón, chiquis, esto ya se fue el carajo. Escúchenme. Sí, bueno, adiós. Me parece muy bien, Meli, una persona muy práctica.
Nos vemos el martes que viene. Mastiquen esto. Digo, vuelvan, les compartimos también por mail el Prezi. Vuelvan a chusmear ese Prezi, empiecen a leer, les compartimos por mail también el link con los materiales. Empiecen a leer Los Bárbaros, siéntanme, The Game. En realidad The Game tienen que leer los 2 últimos capítulos, nada más, pero el texto está muy bueno entero. Vamos a poner todas estas recomendaciones en la cuenta de Instagram de Amazonas y Bárbaros, para que estén al tanto de esto y esto no quede en la nada, pero les repito, cuanto ustedes muevan el culo van a ser los resultados, ¿sí? Entonces, empiecen a leer y a introducirse, y por supuesto, los materiales del TP0 ya los empiezan a ver, ¿sí, Pi? Son cortitos. Son cortitos, sí. Gentes, nos vemos el martes que viene. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Nani, gracias nos vemos. a todos. Nos vemos, chiques. Bye. Éxitos, buena semana. No, ¿cómo aguante Racing? Qué culiado Luciano. Sí, aguante Racing, Lucho, te quiero. Vos también. Tiene que ser el final siempre, aguante Racing. Toda la vida, Luchito. Aguante Racing. Chao. Nata es independiente, además de La ser un hombre próxima vez tenés moderno, que es estar acá independiente. con la camiseta del rojo, así toda la clase con la camiseta del rojo, a la mierda. Yo también me voy a poner la Cualquiera. camiseta de Racing entonces, y a la mierda, se Yo pudre también con la todo. Racing, si la Chiquis, encuentro. muchísimas gracias por todo, que estén muy pero muy bien. Nos vemos el martes que viene. Bye. Chao. Che, Nani, entonces eso de los 3 minutos y no sé qué más, era hacer un audio. Eso es lo último que no retuve. Gaby, la Nani se fue, te aviso. Está ahí la consigna, puede ser lo que sea, un audio, un video, unas imágenes. Para presentar al yo. Para presentar, ¿te llegó el mail a vos? Estoy justo copiando los mails. Gaby Bernachea, no te llegó. Ahora te lo reenvío y ahí está el drive con la Era consigna. Bien Ah, clarita, joya. como ¿Video o audio? De una. lo que te plazca. Cualquier formato que a vos te parezca.